Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, mi nuera respondió: «Hace mucho que se fue, lo cremamos ayer». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo había muerto y nadie se había molestado en avisarme. Sostuve el teléfono con manos temblorosas mientras sentía que mi mundo se derrumbaba. Jorge, mi único hijo, había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer, y yo, su madre, ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirme. La voz de Luciana, mi nuera, sonaba distante, casi indiferente. A través de la ventana de mi pequeña casa, vi cómo el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía burlarse de mi dolor. «Era su voluntad», añadió ella con frialdad. «No quería que te enteraras hasta después del funeral». No podía creer lo que estaba escuchando. Jorge y yo siempre habíamos sido cercanos, incluso después de su matrimonio con Luciana. Manteníamos largas conversaciones telefónicas cada domingo. Es cierto que en los últimos meses las llamadas se habían vuelto menos frecuentes, pero él lo había atribuido al cansancio por los tratamientos. Nunca mencionó que no quería verme en su funeral. Algo no encajaba en esta traición tan profunda. «Necesito ver su tumba», dije finalmente, intentando mantener la compostura. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. «Como te dije, lo cremamos. No hay tumba», respondió Luciana. «Sus cenizas las esparcimos en la playa, como él quería». Otra mentira. Jorge siempre había dicho que quería ser enterrado junto a su padre en el pequeño cementerio de nuestra ciudad natal. Lo habíamos hablado muchas veces después del fallecimiento de mi esposo Roberto, 5 años atrás. Este detalle encendió una alarma en mi interior. Algo estaba muy mal en toda esta situación. «Entiendo», respondí, decidiendo no confrontarla todavía. «¿Puedo al menos recoger algunas de sus pertenencias personales? Sus fotos de la infancia, el reloj de su padre». «Lo siento, Camila, pero ya nos deshicimos de muchas cosas. La casa está en venta y necesitábamos vaciarla rápidamente». La casa. La hermosa casa que Jorge y yo habíamos comprado juntos cuando él consiguió su primer trabajo importante. Yo había aportado la mitad de la herencia que me dejó Roberto, mientras Jorge puso sus ahorros. Luciana había llegado a su vida 3 años después, cuando la propiedad ya estaba casi pagada. «¿Vendiste la casa sin consultarme?», pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. «Sabes que la mitad de esa propiedad está a mi nombre». Hubo otro silencio, más largo esta vez. Cuando Luciana habló nuevamente, su voz había cambiado. Ya no intentaba sonar afligida. «Jorge cambió el testamento antes de morir. Me dejó todo a mí. La casa, las cuentas bancarias, todo. Tú no apareces en ningún documento». La traición se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Jorge no haría algo así. No sin decírmelo, no sin explicarme sus razones. Durante 35 años había sido un hijo ejemplar, considerado, respetuoso. Este acto final no encajaba con el hombre que yo había criado. «Quiero ver ese testamento», exigí, sintiendo cómo la tristeza daba paso a la ira. «Mi abogado te enviará una copia», respondió ella secamente. «Ahora tengo que colgar. Hay muchos asuntos que resolver». Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono, aturdida y confundida. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, mezclándose con una determinación que crecía en mi interior. Algo no estaba bien, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los últimos meses. Jorge había sido diagnosticado con cáncer de páncreas 1 año atrás. Al principio, los médicos fueron optimistas. La detección había sido temprana, y con cirugía y quimioterapia tenía buenas posibilidades de recuperación. Yo había querido mudarme temporalmente con ellos para ayudar durante el tratamiento, pero Luciana insistió en que no era necesario, que ella podía encargarse de todo. Recordé la última vez que vi a Jorge, 4 meses atrás.
Había perdido peso y estaba pálido, pero sus ojos conservaban ese brillo de determinación que siempre lo había caracterizado. «Voy a superar esto, mamá», me había dicho mientras tomaba mis manos. «Tengo muchas razones para vivir». No parecía un hombre que estuviera planeando desheredar a su madre. A la mañana siguiente, llamé al hospital central donde Jorge había estado recibiendo tratamiento. Necesitaba confirmar que realmente había fallecido. La simple idea me provocaba un dolor inmenso, pero la duda era aún peor. «Buenos días», dije a la recepcionista. «Quisiera información sobre mi hijo, Jorge Mendoza. Era paciente oncológico del doctor Vargas». Hubo un breve silencio mientras la mujer consultaba su sistema. «Lo siento, señora, pero no puedo darle información por teléfono. ¿Podría venir personalmente con alguna identificación?». Esta respuesta solo aumentó mis sospechas. Si Jorge hubiera fallecido en el hospital, al menos me habrían confirmado ese hecho. Decidí que tenía que ir personalmente, pero antes haría otra llamada crucial. Marqué el número de Martín Salgado, el mejor amigo de Jorge desde la universidad. Si alguien sabía la verdad, sería él. «Martín, soy Camila, la madre de Jorge». «Doña Camila». Su voz sonaba genuinamente sorprendida. «¿Cómo está usted?» «Martín, necesito que seas completamente sincero conmigo. ¿Jorge ha fallecido?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Doña Camila, ¿qué le han dicho exactamente?». «Luciana me llamó ayer para informarme que Jorge murió y que ya lo cremaron, que ni siquiera puedo visitar una tumba porque esparcieron sus cenizas». Martín soltó una maldición en voz baja. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Doña Camila, tenemos que hablar en persona, no por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina hoy mismo?». Mi corazón latía con fuerza. «Jorge está vivo, ¿verdad? Por favor, venga a mi oficina a las 3. Tengo mucho que contarle». Colgué el teléfono con manos temblorosas. Una mezcla de esperanza y miedo se apoderaba de mí. Si Jorge estaba vivo, ¿por qué Luciana me había dicho que había muerto? Y si realmente había fallecido, ¿qué era lo que Martín necesitaba decirme con tanta urgencia? Me vestí rápidamente y tomé un taxi hacia la oficina de Martín, ubicada en el centro financiero de la ciudad. Durante todo el trayecto, mi mente formulaba teorías, cada una más inquietante que la anterior. Cuando finalmente llegué al edificio de cristal donde Martín trabajaba como abogado corporativo, sentía que había envejecido 10 años en unas pocas horas. La secretaria me condujo inmediatamente al despacho de Martín. Al entrar, vi que no estaba solo. Una mujer de mediana edad, con expresión seria y carpeta en mano, estaba sentada frente a él. «Doña Camila, gracias por venir tan rápido», dijo Martín, levantándose para saludarme. «Le presento a la doctora Valeria Montero, la oncóloga que ha estado tratando a Jorge en los últimos meses». Mi corazón dio un vuelco. «¿Entonces Jorge está vivo?», pregunté directamente, incapaz de contenerme. Martín y la doctora intercambiaron miradas. «Sí, Jorge está vivo», confirmó la doctora Montero, «pero su situación es extremadamente delicada. La venganza que Luciana había tramado contra mí era incomprensible. ¿Por qué mentir sobre algo tan terrible como la muerte de mi hijo? ¿Qué está pasando realmente?», exigí saber, sintiendo cómo la rabia y el alivio se mezclaban en mi interior. Martín me indicó que tomara asiento. «Doña Camila, lo que voy a contarle es muy grave. He estado recopilando evidencia durante semanas y creo que finalmente tenemos suficiente para actuar». La doctora Montero abrió su carpeta. «Señora Mendoza, su hijo fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 2 hace aproximadamente un año. Inicialmente, respondió bien al tratamiento. Después de la cirugía y los primeros ciclos de quimioterapia, el tumor se redujo significativamente. Pero entonces, continuó la doctora, hace unos 4 meses, Jorge comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus análisis mostraban valores cada vez peores, a pesar de que el tratamiento debería estar funcionando. Fue extraño, desconcertante». Martín tomó la palabra. «Jorge me pidió que investigara algunas cosas.
Estaba preocupado por Luciana. Dijo que su comportamiento había cambiado, que siempre insistía en darle personalmente sus medicamentos, que lo mantenía aislado. Están sugiriendo que Luciana está. Ni siquiera podía formular la pregunta completa. Tenemos razones para creer, dijo Martín con gravedad, que Luciana ha estado interfiriendo con el tratamiento de Jorge, posiblemente administrándole sustancias tóxicas o manipulando sus medicamentos. La justicia parecía un concepto lejano en ese momento. Lo único que podía pensar era en mi hijo sufriendo a manos de la mujer que había jurado amarlo. ¿Por qué haría algo así? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Dinero. La herencia que Roberto nos había dejado, la casa, las inversiones que Jorge había hecho a lo largo de los años. Todo sumaba una fortuna considerable. El dinero es una parte, confirmó Martín, pero hay más. Descubrimos que Luciana tiene una relación con Ricardo Pereira, el primo que se mudó con ellos hace 6 meses para ayudar durante la enfermedad de Jorge. No es ningún primo, añadió la doctora Montero. Hemos confirmado que es su pareja desde antes de casarse con Jorge. Aparentemente, han estado planeando esto durante años. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo estaban intentando quedarse con el dinero de Jorge, sino que habían orquestado un plan macabro que incluía envenenarlo lentamente y hacerme creer que había muerto. ¿Dónde está mi hijo ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Está en el hospital, en cuidados intensivos, respondió la doctora. Hace 3 días, Jorge colapsó durante una consulta. Afortunadamente, yo estaba presente y pude intervenir inmediatamente. Ordenamos análisis toxicológicos completos y encontramos niveles alarmantes de arsénico en su sistema. Arsénico, repetí, sintiendo náuseas. Lo estaba envenenando. Exactamente, confirmó Martín. Y ahora entendemos por qué Luciana te dijo que Jorge había muerto. Sabe que los médicos han descubierto el envenenamiento. Está planeando huir con Ricardo y el dinero antes de que las autoridades la detengan. Necesito ver a mi hijo, dije, poniéndome de pie. Te llevaré con él ahora mismo, respondió la doctora Montero. Pero antes, hay algo que debes saber. La policía está involucrada, pero necesitamos actuar con cautela. Luciana no debe sospechar que sabemos la verdad. Martín asintió. Hemos preparado un plan, doña Camila. Un plan que no solo salvará a Jorge, sino que asegurará que Luciana y Ricardo enfrenten toda la justicia que merecen. Mientras salíamos de la oficina, una determinación feroz creció dentro de mí. Mi hijo estaba vivo, pero en peligro, y la mujer que había intentado matarlo pretendía escapar con su dinero después de hacerme creer que lo había perdido para siempre. Esta traición no quedaría impune. La justicia llegaría, y yo me aseguraría personalmente de ello. El trayecto hacia el hospital fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, mientras la doctora Montero conducía en silencio. Mi mente oscilaba entre la esperanza y el terror. Jorge estaba vivo, pero envenenado por la mujer que había jurado amarlo hasta que la muerte los separara. La ironía era cruel. ¿Cómo está realmente?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. La doctora apretó el volante. Estable, pero crítico. El arsénico ha dañado varios órganos. Estamos haciendo todo lo posible para eliminar el veneno de su sistema. ¿Se recuperará? Es demasiado pronto para saberlo con certeza, respondió con honestidad. Pero Jorge es joven y fuerte, y ahora que sabemos lo que está causando su deterioro, podemos tratarlo adecuadamente. Cuando llegamos al hospital, la doctora me guió por un pasillo lateral, evitando la entrada principal. Luciana viene todos los días, explicó. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Entramos a la UCI a través de una puerta restringida. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas me golpearon como una ola, y entonces lo vi. Mi hijo, mi Jorge,
conectado a múltiples tubos y monitores, más delgado y pálido de lo que nunca lo había visto. Me acerqué con piernas temblorosas y tomé su mano. Estaba fría, pero sentí un ligero apretón cuando entrelacé mis dedos con los suyos. «Jorge», susurré, inclinándome cerca de su oído. «Estoy aquí, mi niño. Mamá está aquí». Sus párpados temblaron y lentamente abrió los ojos. Al reconocerme, vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse. «Mamá», murmuró con voz apenas audible. «Te dije que no la dejaras acercarse a mí». Fruncí el ceño. «¿Cuándo me dijiste eso, hijo?» Intentó hablar de nuevo, pero la doctora Montero intervino suavemente. «No debe esforzarse demasiado. Está confundido por la medicación». Pero yo sabía que Jorge no estaba confundido. Había algo más, un mensaje que había intentado hacerme llegar y que nunca recibí. «¿Has revisado su teléfono?», pregunté a Martín, que nos había alcanzado en el hospital. «La policía lo tiene ahora. Encontraron mensajes que Jorge intentó enviarte, pero nunca se entregaron. Aparentemente, Luciana instaló un software que interceptaba las comunicaciones. La traición se hacía más profunda con cada revelación». ¿Qué decían esos mensajes? Básicamente, que no confiaba en Luciana, que temía por su vida, que intentaría contactarte por otros medios. Miré a mi hijo, ahora dormido nuevamente, su respiración superficial y trabajosa. ¿Cuánto tiempo ha estado intentando advertirme? Por lo que pudimos reconstruir, aproximadamente 3 meses, respondió Martín. Coincide con el momento en que Ricardo se mudó con ellos. El detective Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión seria, se unió a nosotros en la habitación. «Señora Mendoza, tenemos novedades. Hemos estado vigilando a Luciana y Ricardo. Están haciendo movimientos, grandes retiros de efectivo, contactos con una agencia de viajes. Creemos que planean huir en los próximos días». «¿Los arrestarán?», pregunté, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «Tenemos suficiente evidencia para la orden de arresto», confirmó. «Pero queremos asegurarnos de que no quede ningún cabo suelto. Si actuamos prematuramente, podrían escapar de la justicia con tecnicismos legales». Martín asintió, su expresión grave. «Necesitamos pruebas irrefutables, y para eso, doña Camila, necesitamos su ayuda. Haré lo que sea necesario», respondí sin dudar. El detective Ramírez explicó el plan. Yo debía seguir actuando como si creyera que Jorge había muerto. Tendría que encontrarme con Luciana para discutir la herencia y el testamento, mientras llevaba un micrófono oculto. Necesitábamos que confesara o al menos que dijera algo incriminatorio. «Es peligroso», advirtió el detective. «Esta mujer ha demostrado ser despiadada». «Mi hijo está luchando por su vida por culpa de esa mujer», respondí. «No hay nada que no haría para protegerlo y asegurar que se haga justicia». Mientras elaborábamos los detalles del plan, una enfermera entró apresuradamente a la habitación. «Doctora Montero, Luciana Mendoza está en recepción. Pregunta por el doctor Vargas». La tensión en la habitación se disparó. La doctora Montero se movió rápidamente. «Voy a interceptarla. Detective, saque a la señora Mendoza por la salida trasera. Martín, quédate con Jorge». En cuestión de segundos, el detective y yo nos movíamos por un pasillo de servicio. «Si Luciana la ve aquí, todo el plan se vendrá abajo», murmuró mientras caminábamos apresuradamente. «¿Por qué sigue viniendo al hospital si supuestamente Jorge ya murió?», pregunté. «Probablemente para asegurarse de que nadie sospeche, o tal vez para verificar que Jorge realmente esté muriendo». La idea de que Luciana estuviera monitoreando la muerte lenta de mi hijo me revolvió el estómago. ¿Cómo podía existir tanta maldad? Salimos por una puerta de emergencia que daba a un callejón trasero donde esperaba un auto policial sin marcas. «La llevaré a su casa», dijo el detective. «Mañana empezaremos con el plan». Durante el trayecto, mi mente repasaba todas las interacciones con Luciana a lo largo de los años. Siempre había sido cordial pero distante, nunca realmente cálida. Jorge la había conocido en un viaje de negocios a Montevideo. Un romance relámpago,
una boda apresurada. Ahora entendía que todo había sido calculado desde el principio. «¿Cómo no pude verlo?», murmuré, más para mí misma que para el detective. «No se culpe», respondió él. «Los estafadores emocionales como Luciana son expertos en manipulación. Probablemente investigó a fondo a Jorge antes de acercarse a él. Sabía exactamente qué botones presionar». Cuando llegamos a mi casa, el detective revisó cada habitación antes de dejarme sola. «Por precaución», explicó. «No sabemos si Luciana tiene cómplices además de Ricardo». Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jorge conectado a esas máquinas, luchando por su vida mientras Luciana planeaba huir con su dinero. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho, alimentando una determinación feroz. A la mañana siguiente, Martín me llamó temprano. «Jorge pasó buena noche. Está consciente y los médicos están optimistas». «Gracias a Dios», suspiré, sintiendo cómo un peso se aliviaba ligeramente de mis hombros. «Hay otra noticia», continuó. «Luciana ha solicitado una reunión con el notario hoy. Parece que está acelerando sus planes para transferir los bienes de Jorge. ¿Puede hacer eso? ¿Tan rápido después de una supuesta muerte? Normalmente no, pero parece que tiene documentos falsificados. El detective Ramírez estará allí, haciéndose pasar por asistente del notario». 2 horas después, recibí la llamada que esperábamos. Era Luciana. «Camila». Su voz sonaba ensayadamente afligida. «Necesitamos reunirnos para hablar sobre algunos asuntos legales. El notario dice que hay documentos que debes firmar». «Por supuesto», respondí, intentando sonar desconsolada. «¿Cuándo y dónde?» «Hoy a las 4 en la oficina del doctor Gómez. ¿Conoces la dirección?» «Sí, la conozco». Era el mismo notario que había manejado la herencia de Roberto años atrás. Después de colgar, el detective Ramírez vino a mi casa para colocar el micrófono oculto y repasar el plan una vez más. «No fuerce la conversación», me instruyó. «Deje que ella hable. Haga preguntas inocentes que la lleven a revelar sus intenciones». A las 4 en punto, entré a la elegante oficina del notario en el centro de la ciudad. Luciana ya estaba allí, vestida completamente de negro, interpretando perfectamente el papel de viuda afligida. Junto a ella estaba un hombre que reconocí como Ricardo, su supuesto primo. «Camila, gracias por venir», dijo Luciana, levantándose para darme un abrazo que no correspondí. «Este es Ricardo, el primo de Jorge. Ha sido mi apoyo durante estos días tan difíciles». Ricardo extendió su mano con una expresión solemne. «Un placer conocerla, señora. Jorge hablaba mucho de usted». Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para estrechar su mano y no escupirle a la cara. Este hombre había conspirado para matar a mi hijo. El notario, un hombre mayor que claramente no sabía que estaba siendo parte de un fraude, nos invitó a sentarnos. «Estamos aquí para formalizar la transferencia de bienes conforme al testamento del señor Jorge Mendoza», comenzó, ajustándose las gafas. «¿Puedo ver ese testamento?», pregunté con voz temblorosa, no por la actuación, sino por la ira contenida. El notario deslizó un documento hacia mí. A primera vista, parecía auténtico. La firma de Jorge estaba allí, pero yo, que conocía su caligrafía mejor que nadie, podía notar sutiles diferencias. «Como pueden ver», continuó el notario, «el señor Mendoza dejó todas sus propiedades y activos a su esposa, Luciana Mendoza. Hay una pequeña pensión mensual para usted, señora Camila, de $500. «Qué generoso», comenté, incapaz de contener completamente el sarcasmo. Luciana me miró con falsa compasión. «Jorge quería asegurarse de que estuvieras bien, Camila, pero entendió que yo, como su esposa, debía ser su principal heredera». «Por supuesto», respondí. «Me sorprende, eso es todo. Jorge siempre dijo que la casa era tanto mía como suya. Después de todo, yo puse la mitad del dinero». Vi un destello de alarma en los ojos de Luciana. Claramente, Jorge nunca le había contado ese detalle. «Bueno, las circunstancias cambian»,
intervino Ricardo. Jorge entendió que Luciana necesitaría seguridad después de su partida. ¿Y cuándo cambió de opinión exactamente?, pregunté, mirando directamente a Luciana. Porque la última vez que hablamos de esto, hace unos 4 meses, me dijo que la casa seguía siendo de ambos. Luciana se tensó visiblemente. Fue poco después de eso, cuando su condición empeoró, Jorge quiso poner todo en orden. «Qué coincidencia», comenté, justo cuando empeoró repentinamente, después de meses de mejoría. El notario, ajeno a la tensión creciente, continuó. «Necesito que firme aquí, señora Camila, reconociendo que ha sido informada de los términos del testamento». Tomé el bolígrafo que me ofrecía. «Antes de firmar tengo una pregunta. ¿Este testamento fue verificado adecuadamente? ¿Se confirmó que Jorge estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó?» «Por supuesto», respondió el notario, ligeramente ofendido. «Todo está en orden». «Es solo que me parece extraño», continué, ignorando las miradas de advertencia de Luciana. «Jorge siempre dijo que quería ser enterrado junto a su padre, no cremado, y ciertamente nunca mencionó que quería excluirme de su funeral». Ricardo se aclaró la garganta. «El cáncer cambia a las personas, señora, los hace reevaluar sus prioridades. Y también lo hace el arsénico», dije, dejando caer el bolígrafo sobre el escritorio. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Luciana palideció. «¿Qué has dicho?», susurró. «Arsénico», repetí con firmeza. «El veneno que has estado dándole a mi hijo durante meses». Ricardo se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Estás perturbada por el duelo». El notario nos miraba confundido. «¿De qué está hablando, señora?». En ese momento la puerta se abrió y entraron el detective Ramírez y 2 oficiales uniformados. Luciana Mendoza, Ricardo Pereira, están bajo arresto por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. La reacción fue instantánea. Ricardo intentó huir hacia una puerta lateral, pero uno de los oficiales lo interceptó. Luciana, por su parte, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de shock. «No entiendo», balbuceó el notario. «¿Qué está pasando aquí? Estos individuos han intentado asesinar a Jorge Mendoza mediante envenenamiento con arsénico», explicó el detective mientras esposaba a Luciana. «Y después han falsificado un testamento para quedarse con sus bienes». «Pero el señor Mendoza ha fallecido», protestó el notario. «No, no ha fallecido», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y venganza al decir estas palabras. «Mi hijo está vivo, luchando por recuperarse del veneno que esta mujer le administró durante meses». Luciana finalmente reaccionó. «Mientes, Jorge está muerto, yo misma lo vi morir». «¿Lo viste morir?», preguntó el detective con una sonrisa fría. «Qué interesante confesión, considerando que acabas de admitir que lo creías muerto, cuando oficialmente solo estaba hospitalizado». El rostro de Luciana se descompuso al darse cuenta de su error. «No, yo, quise decir». «Ahórratelo para el juez», respondió el detective, mientras los oficiales se llevaban a la pareja. El notario parecía a punto de desmayarse. «En 30 años de profesión, nunca». «Lo siento», le dije sinceramente. «Usted también ha sido víctima de este engaño». Cuando salí de la oficina, me sentí extrañamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Martín me esperaba en el pasillo. «Lo hiciste perfectamente», me dijo. «La confesión quedó grabada. No hay manera de que escapen de la justicia ahora». «¿Cómo está Jorge?», pregunté inmediatamente. «Estable. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando. Quiere verte». Esas 3 palabras, «quiere verte», fueron la mejor venganza que podía haber deseado. Mi hijo estaba vivo y se recuperaría. Luciana y Ricardo pagarían por sus crímenes, y yo había sido el instrumento de la justicia que tanto merecían. En el camino al hospital, Martín me contó más detalles de la investigación. La policía encontró el arsénico en su casa, escondido en un frasco de suplementos vitamínicos. También recuperaron los mensajes de texto entre Luciana y Ricardo, donde discutían abiertamente el plan.
¿Desde cuándo estaban planeando esto? Por lo que sabemos, desde antes de que Luciana conociera a Jorge. Era un plan premeditado. Buscaban a alguien con dinero, sin muchos familiares, alguien vulnerable. ¿Han hecho esto antes?, pregunté, horrorizada ante la posibilidad. Están investigando esa posibilidad. Ricardo tiene un historial de relaciones con mujeres adineradas que terminaron en circunstancias sospechosas. Al llegar al hospital, la doctora Montero nos recibió con una sonrisa cautelosa. Jorge está respondiendo bien al tratamiento. Los niveles de arsénico están disminuyendo y sus órganos muestran signos de recuperación. ¿Puedo verlo? Por supuesto, está esperándote. Esta vez, cuando entré a la habitación de Jorge, él estaba sentado en la cama, todavía conectado a varios monitores, pero visiblemente más alerta. Sus ojos se iluminaron al verme. «Mamá», dijo, extendiendo su mano hacia mí. Me acerqué y lo abracé con cuidado, temerosa de lastimarlo pero incapaz de contener mi emoción. «Mi niño», susurré contra su cabello. «Pensé que te había perdido». «Intenté advertirte», dijo con voz débil. «Cuando comencé a sospechar, traté de enviarte mensajes, pero nunca respondías como esperaba». «Luciana interceptaba nuestras comunicaciones», le expliqué. «Nunca recibí tus mensajes reales». Jorge cerró los ojos un momento, como procesando esta información. «¿Cómo descubriste lo que estaba pasando?» Le conté todo. La llamada donde Luciana me informó de su supuesta muerte, mis sospechas, la colaboración con Martín y la doctora Montero, el arresto de esa misma tarde. «Siempre fuiste más inteligente que ella», dijo Jorge con una pequeña sonrisa. «Luciana me subestimó a mí, pero te subestimó completamente a ti». «Te subestimó a ti también», respondí, acariciando su mejilla. «Eres más fuerte de lo que ella pensaba. Vas a recuperarte completamente». Jorge asintió lentamente. «Lo sé. Y cuando lo haga, quiero que vuelvas a vivir conmigo, mamá. La casa siempre fue tanto tuya como mía. Debí insistir en que tu nombre estuviera en todas las escrituras». «Tendremos tiempo para arreglar todo eso», le aseguré. «Ahora solo concéntrate en mejorar». Mientras mi hijo descansaba, yo miraba por la ventana del hospital hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer. La justicia había llegado para Luciana y Ricardo. Enfrentarían juicios por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y probablemente más cargos a medida que avanzara la investigación. Pero la verdadera venganza, la más dulce de todas, era que habían fallado. Mi hijo estaba vivo. Nuestro vínculo, que Luciana había intentado destruir con sus mentiras, era más fuerte que nunca, y la herencia que codiciaban tanto nunca sería suya. En el momento más oscuro, cuando creí haber perdido a mi único hijo, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Una determinación feroz que me llevó a desmantelar su plan macabro y asegurar que se hiciera justicia. Mientras observaba a Jorge dormir pacíficamente, supe que lo peor había pasado. El camino hacia la recuperación completa sería largo, pero lo recorreríamos juntos, más unidos que nunca por la traición que habíamos sobrevivido y la justicia que habíamos conseguido. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y actividad. Jorge mejoraba constantemente bajo el cuidado experto de la doctora Montero. Cada día que pasaba, veía cómo el color regresaba a sus mejillas y la fuerza a su cuerpo. El arsénico había causado daños, pero ninguno irreversible, según nos aseguraron los especialistas. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba rápidamente. Con Luciana y Ricardo bajo custodia, los investigadores pudieron acceder a todas sus comunicaciones, cuentas bancarias y propiedades. Lo que descubrieron confirmó nuestras peores sospechas y reveló otras que ni siquiera habíamos imaginado. El detective Ramírez vino a informarnos personalmente. «Han estado planeando esto durante al menos 5 años», nos explicó mientras estábamos en la habitación de Jorge. Encontramos un diario detallado en una caja de seguridad a nombre de Ricardo. Documentaba paso a paso cómo seleccionaron a Jorge como objetivo.
Cómo Luciana lo sedujo en ese viaje a Montevideo, todo calculado. ¿Por qué yo?, preguntó Jorge, su voz más fuerte ahora aunque todavía cansada. ¿Qué me hacía un buen objetivo? Principalmente tu situación financiera, respondió el detective. Heredero único de una fortuna considerable, exitoso por mérito propio, sin hermanos, solo tu madre como familiar cercano. También, según el diario, tu personalidad jugó un papel. Te describieron como confiado pero no arrogante, generoso, fácil de manipular emocionalmente. Sentí cómo la ira subía por mi garganta. «Monstruos», murmuré. «Hay más», continuó el detective. «Hemos confirmado que Ricardo estuvo implicado en la muerte de 2 mujeres anteriormente. Ambas adineradas, ambas murieron por causas naturales después de cambiar sus testamentos a favor de Ricardo». «¿Y nunca fue investigado?», pregunté, incrédula. «Lo fue, pero sin evidencia conclusiva. Esta vez tenemos pruebas irrefutables. Mensajes, el diario, el arsénico encontrado en su casa, las confesiones que obtuvimos durante los interrogatorios». «¿Han confesado?», preguntó Jorge, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ricardo sí, intentando negociar una sentencia reducida. Luciana sigue negándolo todo, pero las pruebas son abrumadoras. La noticia de la traición y el intento de asesinato se filtró a la prensa, como era inevitable. Pronto, la historia estaba en todos los noticieros. Esposa intenta envenenar a millonario para quedarse con su fortuna. Los periodistas acampaban fuera del hospital y de mi casa, buscando declaraciones, fotos, cualquier detalle jugoso que pudieran añadir a la historia. Para proteger la privacidad de Jorge y asegurar su tranquila recuperación, la doctora Montero organizó su traslado a una habitación privada con seguridad reforzada. Solo un pequeño círculo de personas tenía permitido visitarlo. Yo, Martín, los médicos asignados a su caso y el detective Ramírez cuando era necesario. Una semana después del arresto de Luciana y Ricardo, Jorge estaba lo suficientemente fuerte para ser dado de alta. Pero no podía volver a la casa que había compartido con Luciana, llena de recuerdos dolorosos y posiblemente todavía contaminada con arsénico. Y mi pequeño apartamento no era adecuado para alguien en recuperación. «Vendrás a mi casa», dijo Martín firmemente. «Tengo espacio de sobra, y mi ama de llaves puede ayudar con los cuidados diarios». Así fue como Jorge y yo nos mudamos temporalmente a la espaciosa casa de Martín en las afueras de la ciudad. Lejos de los periodistas, rodeados de un tranquilo jardín, Jorge podía recuperarse en paz mientras seguíamos colaborando con la investigación. Fue durante esas semanas en casa de Martín cuando Jorge finalmente pudo contarme toda la historia desde su perspectiva. Cómo había comenzado a sospechar de Luciana cuando notó pequeñas inconsistencias en su comportamiento. Cómo descubrió accidentalmente mensajes entre ella y Ricardo que lo hicieron dudar. Y cómo, cuando su salud empezó a deteriorarse inexplicablemente, comenzó a temer por su vida. Al principio pensé que estaba siendo paranoico, me confesó una tarde mientras paseábamos lentamente por el jardín. Los médicos decían que el cáncer estaba retrocediendo, pero yo me sentía cada vez peor. Cuando intenté hablar con Luciana sobre mis sospechas, ella llamó a un psiquiatra. Convenció a todos de que estaba sufriendo depresión y paranoia como efectos secundarios del tratamiento. «Por eso intentaste contactarme», dije tomando su mano. «Sí, pero cada vez que intentaba llamarte o enviarte mensajes, ella encontraba la forma de interceptarlos. Cambió la contraseña de mi teléfono, instaló software para monitorear mis comunicaciones. Cuando Ricardo se mudó con nosotros, prácticamente estaba prisionero en mi propia casa. La magnitud de la traición me dejaba sin aliento cada vez que pensaba en ello. Mi hijo había estado sufriendo, prisionero y envenenado lentamente, mientras yo seguía con mi vida cotidiana, completamente ignorante de su situación. «No te culpes, mamá», dijo Jorge, leyendo mi expresión. Luciana era extremadamente cuidadosa, y cuando finalmente logré contactar a Martín y comenzamos a recopilar evidencia, ella aceleró sus planes.
El juicio preliminar de Luciana y Ricardo comenzó un mes después. La fiscalía presentó un caso sólido: el diario detallado de Ricardo, las pruebas toxicológicas, los testimonios de médicos y enfermeras, los mensajes interceptados y, por supuesto, mi testimonio sobre la llamada en la que Luciana me informó de la falsa muerte de Jorge. Sentada en la sala del tribunal, escuché cómo el fiscal describía meticulosamente el plan macabro de la pareja, cómo Luciana había mezclado arsénico con los medicamentos y suplementos de Jorge durante meses, cómo habían planeado transferir todas sus propiedades y fondos a cuentas en el extranjero una vez que Jorge muriera, cómo pretendían desaparecer con millones de dólares, dejando atrás una estela de muerte y dolor. Luciana, sentada junto a su abogado, mantenía una expresión impasible, pero cuando Jorge entró a la sala para dar su testimonio, vi cómo su máscara se agrietaba por un instante. No era remordimiento lo que vi en sus ojos, sino rabia. Rabia porque su plan había fallado, porque su víctima estaba viva y bien, testificando contra ella. El testimonio de Jorge fue devastador. Con voz clara y firme, relató cómo había comenzado a sospechar, cómo había encontrado el frasco de arsénico escondido entre los suplementos vitamínicos, cómo había sido aislado y manipulado. Cuando la doctora Montero finalmente confirmó que estaba siendo envenenado, concluyó Jorge, sentí un extraño alivio. Por fin alguien me creía, por fin podía obtener ayuda. El juez dictaminó que había suficiente evidencia para proceder con un juicio completo. Luciana y Ricardo fueron devueltos a prisión preventiva sin derecho a fianza, considerados un riesgo de fuga y un peligro para la sociedad. Mientras salíamos del tribunal, rodeados de guardias de seguridad para protegernos de la prensa, Jorge se detuvo un momento y miró hacia el cielo despejado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo con una pequeña sonrisa. Si Luciana hubiera sido paciente, si simplemente hubiera esperado, habría heredado todo legalmente. Nunca sospechaba de ella antes de que empezara a envenenarme. Era una observación amarga pero cierta. La codicia y la impaciencia habían sido la ruina de Luciana y Ricardo. No podían esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Necesitaban acelerar el proceso, controlar el resultado, y ese control obsesivo finalmente los delató. 3 meses después del arresto, la vida comenzaba a normalizarse. Jorge estaba casi completamente recuperado físicamente, aunque las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Decidimos vender la casa que había compartido con Luciana y comprar una nueva, más grande, donde podríamos vivir juntos mientras ambos reconstruíamos nuestras vidas. El juicio completo estaba programado para comenzar en unos meses. Según nuestro abogado, la evidencia era tan contundente que era prácticamente imposible que Luciana y Ricardo escaparan de largas condenas de prisión. Una tarde, mientras organizábamos la mudanza a nuestra nueva casa, Jorge encontró una vieja foto de su padre entre las cajas. Roberto sonreía ampliamente, con un brazo alrededor de Jorge adolescente y el otro alrededor mío. «Papá habría estado orgulloso de ti, mamá», dijo Jorge, pasándome la fotografía. «De cómo luchaste por mí, de cómo no te rendiste incluso cuando todo parecía perdido». Miré la imagen de mi difunto esposo, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Siempre dijo que eras lo más valioso que teníamos, que haría cualquier cosa por protegerte. «Y tú lo hiciste», respondió Jorge, abrazándome. «Tú lo hiciste». En ese momento, recordé las palabras que Luciana me había dicho por teléfono, en aquella primera llamada que inició todo. «Hace mucho que se fue. Lo cremamos ayer». Había sido una mentira cruel, diseñada para destrozarme, para eliminarme como obstáculo en su plan. Pero la verdad había prevalecido. La justicia había llegado, y en lugar de planificar un funeral para mi hijo, estaba ayudándolo a comenzar una nueva vida, libre de traición y veneno. La venganza más dulce no era ver a Luciana y Ricardo tras las rejas, aunque ciertamente había una satisfacción en ello. La verdadera venganza era estar aquí, con mi hijo vivo y recuperándose, planificando un futuro que aquella mujer había intentado robarnos.
Como dijeron los abogados durante el juicio, la justicia a veces tarda, pero finalmente llega. Y para Luciana y Ricardo, llegó en forma de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez fue implacable en su sentencia, describiéndolos como depredadores calculadores que utilizaron el amor y la confianza como armas. Sentada en la sala del tribunal, escuché la sentencia con un sentimiento de cierre y vindicación. Jorge, a mi lado, apretó mi mano cuando el juez pronunció las palabras finales. Luciana, impasible hasta el final, finalmente quebró su máscara. Vi el terror en sus ojos cuando los oficiales se la llevaron, el mismo terror que seguramente Jorge sintió cuando comenzó a sospechar que la mujer que había jurado amarlo estaba envenenándolo lentamente. La prensa nos esperaba fuera del tribunal, ávida de declaraciones. Por primera vez desde que todo comenzó, Jorge decidió hablar. «Hoy se ha hecho justicia», dijo ante los micrófonos y cámaras. «Pero ninguna sentencia puede borrar completamente el daño causado por la traición de alguien en quien confías plenamente. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por algo similar es: confíen en sus instintos. Si algo no parece correcto, probablemente no lo sea». Yo añadí unas breves palabras. El amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Nunca subestimen a una madre que lucha por su hijo. Mientras nos alejábamos del tribunal, sentí que un capítulo oscuro de nuestras vidas finalmente se cerraba. Jorge había sobrevivido no solo al cáncer, sino también a la traición más íntima posible. Y yo había descubierto en mí una fortaleza que nunca supe que poseía. Un año después del juicio, nuestra nueva vida había tomado forma. La casa que compramos juntos, un hermoso chalet con un amplio jardín en las afueras de la ciudad, se había convertido en un verdadero hogar. Jorge había vendido su empresa de software y había iniciado una nueva, enfocada en tecnología de seguridad para personas mayores y vulnerables. Yo había vuelto a trabajar medio tiempo como profesora de literatura en un colegio local, redescubriendo mi pasión por la enseñanza. La historia de nuestra lucha contra Luciana y Ricardo había inspirado a otros. Jorge estableció una fundación para ayudar a víctimas de abuso doméstico y manipulación, proporcionando recursos legales y apoyo emocional. Juntos, dábamos charlas ocasionales sobre cómo reconocer las señales de manipulación y abuso. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Jorge mencionó algo que me sorprendió. ¿Sabes qué me dijo Luciana una vez, cuando empecé a cuestionar por qué me sentía cada vez peor, a pesar de que los médicos decían que el cáncer estaba retrocediendo? ¿Qué te dijo?, pregunté, sintiendo un escalofrío a pesar del sol cálido. Me dijo: «A veces las personas que más te aman son las que más te lastiman». En ese momento pensé que se refería a que el tratamiento me estaba haciendo sufrir para curarme. Ahora entiendo que estaba justificando sus propias acciones en su mente retorcida. Reflexioné sobre sus palabras. Hay una perversión en cómo los manipuladores tuercen conceptos como el amor y la confianza. Exactamente, asintió Jorge. Por eso nuestra fundación es tan importante. Muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que es demasiado tarde. La herencia que Roberto nos había dejado y que Luciana y Ricardo habían codiciado tanto, ahora servía a un propósito mayor. Gran parte de ella financiaba la fundación, ayudando a personas que, como Jorge, habían confiado en las personas equivocadas. A veces, durante mis clases de literatura, utilizaba nuestra historia como un ejemplo moderno de los temas clásicos: traición, venganza, justicia. Por supuesto, cambiaba los nombres y algunos detalles, pero la esencia permanecía. Mis estudiantes quedaban fascinados, sin saber que la profesora frente a ellos había vivido cada momento de esa historia. El detective Ramírez se convirtió en un amigo cercano. Venía a cenar una vez al mes, trayendo siempre una botella de vino y nuevas historias de casos resueltos. Fue durante una de estas cenas cuando nos dio noticias sobre Luciana.
Ha intentado apelar la sentencia 3 veces, nos informó mientras servía el vino. Cada vez ha sido rechazada. El último juez fue particularmente duro, diciendo que su continua falta de remordimiento solo confirma la justicia de la sentencia original. ¿Y Ricardo?, preguntó Jorge. Él está cantando como un canario. Ha confesado implicación en otros 2 casos de envenenamiento que ni siquiera estaban en nuestro radar. Parece que está intentando conseguir algún tipo de trato, aunque es poco probable que funcione dado la gravedad de sus crímenes. La noticia nos dio una extraña satisfacción. No era alegría por el sufrimiento ajeno, sino la confirmación de que la justicia seguía su curso, que las mentiras y manipulaciones de Luciana y Ricardo habían sido completamente expuestas. Esa noche, después de que el detective se fuera, Jorge y yo nos quedamos en el porche, mirando las estrellas como solíamos hacer cuando él era niño. ¿Recuerdas cómo papá nos enseñaba las constelaciones?, preguntó Jorge, su voz suave en la quietud de la noche. Sí, sonreí al recuerdo. Siempre decía que las estrellas eran nuestros ancestros vigilándonos. A veces siento que él estuvo con nosotros durante todo esto, confesó Jorge, guiándonos, dándonos fuerza. Asentí, entendiendo perfectamente el sentimiento. Tu padre siempre fue muy intuitivo. Probablemente habría visto a través de Luciana desde el principio. ¿Crees que yo podré confiar en alguien así de nuevo?, preguntó Jorge, mirando hacia el cielo estrellado. ¿Enamorarme? ¿Formar una familia? Era una pregunta que había estado flotando sin ser formulada durante meses. La herida que Luciana había dejado iba mucho más allá del daño físico del envenenamiento. Había atacado la capacidad de Jorge para confiar, para abrirse emocionalmente. Creo que sí, respondí después de un momento. No será fácil, y probablemente te tomará tiempo, pero tienes un corazón grande, Jorge. Siempre lo has tenido. Esa es una de tus mayores fortalezas, aunque Luciana intentó usarla en tu contra. Y tengo a la mejor detector de mentiras a mi lado, sonrió, refiriéndose a mí. La mujer que vio a través de toda la farsa de Luciana cuando todos los demás estaban engañados. Siempre, prometí, tomando su mano. Siempre estaré aquí para protegerte, como tú lo has estado para mí. 2 años después de la sentencia, recibimos una noticia inesperada. El abogado de Luciana solicitó una reunión con nosotros. Aparentemente, Luciana quería disculparse personalmente. Es una trampa, dijo Jorge inmediatamente. Probablemente quiere manipularnos para que apoyemos algún tipo de libertad condicional o reducción de sentencia. Estoy de acuerdo, confirmó el detective Ramírez cuando lo consultamos. Luciana no ha mostrado ningún signo de remordimiento real en todo este tiempo. Esta repentina necesidad de disculparse es sospechosa. Sin embargo, después de discutirlo extensamente, decidimos aceptar la reunión. No por Luciana, sino por nosotros mismos, por cierre, por la oportunidad de mirarla a los ojos una última vez, ahora que estábamos completamente recuperados y fortalecidos. La reunión se llevó a cabo en la Prisión Estatal de Mujeres, una imponente estructura de concreto y metal. Luciana nos esperaba en una sala de visitas especial, esposada y vigilada por 2 guardias. Los años en prisión habían dejado su marca. Su cabello, antes perfectamente teñido, mostraba raíces grises, y su rostro había perdido esa cualidad calculadamente seductora que solía tener. Gracias por venir, dijo cuando nos sentamos frente a ella. Su voz sonaba más áspera de lo que recordaba. ¿Qué quieres, Luciana?, preguntó Jorge directamente, sin molestarse en ocultar su desdén. Ella pareció sorprendida por su tono. Quizás esperaba al mismo Jorge vulnerable que había manipulado durante tanto tiempo. Quería verlos, disculparme, respondió, bajando la mirada hacia sus manos esposadas. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí, para entender el daño que causé. ¿Realmente crees que una disculpa puede compensar lo que hiciste?, pregunté, manteniendo mi voz firme pero no hostil. Intentaste matar a mi hijo, me hiciste creer que lo había perdido. Luciana levantó la mirada.
Y por un momento vi algo genuino en sus ojos. No remordimiento exactamente, sino quizás resignación. No, no lo creo, admitió. Nada puede compensarlo, pero quería que supieran que entiendo la magnitud de lo que hice, que ya no soy la misma persona. Jorge la estudió con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Por qué lo hiciste, Luciana? ¿Realmente valía la pena arriesgar todo por dinero? Una sonrisa amarga cruzó los labios de Luciana. No era solo el dinero, Jorge. Era el poder, el control. Toda mi vida me sentí insignificante. Con Ricardo, finalmente encontré a alguien que veía mi potencial, que me valoraba por mi mente, no solo por mi cuerpo. Así que decidiste matar por él, concluí. Por nosotros, corrigió ella. Por la vida que habíamos planeado juntos. ¿Y ahora?, preguntó Jorge. Ricardo te traicionó. Confesó todo para intentar reducir su sentencia. Te culpó a ti de ser la mente maestra. Vi cómo la noticia la golpeaba. Claramente, no sabía hasta qué punto Ricardo la había traicionado. Típico, murmuró finalmente. Siempre fue un cobarde cuando las cosas se ponían difíciles. La reunión continuó por unos minutos más, pero estaba claro que no había nada más sustancial que decir. Luciana no buscaba realmente nuestro perdón, sino tal vez aliviar su propia conciencia, o posiblemente crear una imagen de arrepentimiento que pudiera usar en futuras apelaciones. Cuando nos preparábamos para irnos, Luciana hizo una última pregunta, dirigida a Jorge. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O todo fue parte del papel que estabas interpretando? La pregunta me sorprendió. Parecía genuinamente interesada en la respuesta. Jorge la miró directamente a los ojos. Te amé con todo mi corazón, Luciana. Cada palabra, cada promesa, cada momento que compartimos fue real para mí. Ese fue mi mayor error. Mientras salíamos de la prisión, sentí que un peso se levantaba de nuestros hombros. Ver a Luciana así, disminuida, sin poder, confirmaba lo que ya sabíamos. La venganza más efectiva no era el odio continuo, sino vivir bien, ser felices a pesar de sus intentos de destruirnos. ¿Estás bien?, pregunté a Jorge mientras conducíamos de regreso a casa. Extrañamente sí, respondió después de un momento. Pensé que verla me afectaría más, que traería de vuelta todos esos sentimientos de traición y miedo. Pero solo vi a una mujer triste y rota, atrapada en su propia red de mentiras. 5 años después del arresto de Luciana y Ricardo, nuestra vida había encontrado un equilibrio hermoso. La fundación prosperaba, ayudando a cientos de víctimas cada año. Jorge había conocido a Elena, una abogada que trabajaba con casos de violencia doméstica, y después de un cortejo cauteloso, pero sincero, se habían casado en una ceremonia íntima en nuestro jardín. Yo había publicado un libro, Veneno en la copa, utilizando un seudónimo. Era un relato novelado de nuestra experiencia, cambiando nombres y algunos detalles para proteger nuestra privacidad, pero manteniendo la esencia emocional de la historia. El libro se había convertido en un éxito sorprendente, ayudando a otras víctimas a identificar signos de manipulación y abuso. Una tarde, mientras Jorge, Elena y yo preparábamos la cena, recibimos una llamada del detective Ramírez. Luciana ha muerto, nos informó sin preámbulos. Un ataque cardíaco, aparentemente. Natural, según los médicos de la prisión. La noticia nos dejó momentáneamente sin palabras. No era tristeza lo que sentíamos, ni alegría, por cierto, sino una extraña sensación de cierre final. ¿Estás seguro que fue natural?, preguntó Jorge finalmente, siempre cauteloso después de todo lo que habíamos vivido. Completamente, confirmó Ramírez. Se hizo una autopsia exhaustiva, precisamente para descartar cualquier sospecha. Su corazón simplemente falló. Después de colgar, nos sentamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina. Elena, que conocía toda nuestra historia, tomó la mano de Jorge en señal de apoyo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó suavemente. Jorge reflexionó un momento. En paz, creo.
No desearía la muerte a nadie, ni siquiera a ella, pero hay una sensación de cierre que no esperaba sentir. Asentí, comprendiendo exactamente lo que quería decir. La verdadera justicia ya había llegado hace años, cuando se expuso la verdad y ella perdió su libertad. Esto es solo el final de la historia. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Jorge y yo nos quedamos en el porche como solíamos hacer, contemplando las estrellas con tazas de té caliente. «Sabes, mamá», dijo Jorge después de un largo silencio cómodo, «cuando pienso en todo lo que pasamos, en lo cerca que estuve de morir, en cómo casi te perdí también, hay una cosa que siempre me maravilla». «¿Qué cosa?», pregunté, observando su perfil contra el cielo nocturno. Cómo un simple error de Luciana cambió todo. Si no te hubiera llamado para decirte que yo había muerto, si hubiera esperado a que el veneno hiciera su trabajo completamente, su plan probablemente habría funcionado. Era una observación inquietante pero cierta. La impaciencia y arrogancia de Luciana habían sido su perdición. Tan segura estaba de su éxito que no pudo esperar a que yo descubriera la muerte de Jorge por canales oficiales. «Creo que el universo tiene formas de exponer la verdad eventualmente», reflexioné. «Los planes basados en mentiras y traición siempre tienen grietas». Jorge sonrió, levantando su taza en un pequeño brindis. «Por las grietas que dejan pasar la luz. Y por las madres que nunca se rinden», añadí, chocando suavemente mi taza con la suya. El cielo nocturno brillaba sobre nosotros, las mismas estrellas que Roberto nos había enseñado a identificar tantos años atrás. En algún lugar, pensé, él estaría orgulloso de cómo habíamos enfrentado esta prueba, de cómo habíamos prevalecido contra la traición más profunda. La llamada de Luciana, destinada a destrozarme con la noticia de la muerte de mi hijo, había sido en realidad el primer paso hacia la salvación de Jorge. Una ironía perfecta, un giro del destino que ni el más hábil escritor podría haber imaginado. Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, nunca imaginé que esa simple pregunta desencadenaría una serie de eventos que expondrían una conspiración mortal y nos llevarían, finalmente, a una vida más plena y significativa que la que teníamos antes. La venganza más dulce, como dicen, es vivir bien. Y eso es exactamente lo que habíamos logrado, no a pesar de la traición de Luciana, sino en cierto modo, gracias a ella. La adversidad nos había fortalecido, había profundizado nuestros lazos y nos había mostrado que éramos capaces de enfrentar lo peor que la vida podía lanzarnos y salir victoriosos. «Te amo, mamá», dijo Jorge suavemente. «Y yo a ti, mi niño», respondí, «siempre». Y bajo el manto protector de las estrellas supe con certeza que cualquier tormenta futura que pudiéramos enfrentar, la enfrentaríamos juntos, más fuertes por las batallas que ya habíamos ganado.